Buenas tardes. Empezamos el podcast ADF, el podcast de Also Casals. Es la primera entrevista de muchas entrevistas interesantes que esperamos hacer, donde hablaremos de empresas, de estrategia, de territorio y seguramente que también de propósitos y de solidaridad. Estoy aquí con Juli, con mi compañera Juli, y nuestra primera entrevista empieza con un amigo, con Alberto Jorge Acosta. Es licenciado en Física y en Psicología Organizacional, es máster en Dirección de Empresas y profesor de ADA, profesor de la Cátedra de la UNESCO en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha hecho, él nos dirá cuántos, muchos planes estratégicos en empresas, es socio fundador de la empresa EACREZAR. Y bueno, y ahora después él nos explicará y nos corregirá un poco toda esta introducción. A mí me gustaría empezar explicando por qué él es nuestro primer entrevistado. Yo diría que es de las 3 personas que han influenciado más en nuestra empresa. Las primeras son mi padre y mi madre. Y bueno, queríamos empezar con él, ha colaborado con nosotros en realizar nuestro plan estratégico, en provocar el cambio y sobre todo en mejorar. Alberto, nos gustaría que nos explicaras quién eres, de dónde eres y qué te encontraste en nuestra empresa cuando llegaste y cuál es tu relación con nosotros. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al equipo de Also Casals esta posibilidad de poder expresar algunas ideas que hemos estado compartiendo en todo este proceso estratégico. En los procesos estratégicos, generalmente, lo bello de ello es que se aprende mucho más de lo que se enseña. Y para nosotros, Also Casals ha sido una fuente inagotable de aprendizaje. Hemos conocido a personas sumamente interesantes, a vuestros padres con una pasión total en lo que han hecho, y a ustedes, que no les bastó con soportarme en la escuela de negocios en el MBA. Dice que el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, y tú y Javi me soportaron en el máster, en el tribunal y ahora aquí. Yo estoy encantado de poder expresar estas ideas y me emociona mucho lo que has dicho de cómo hemos influido o cómo hemos tratado de influir en Also Casals. Yo nací en Cuba, soy cubano de corazón y de nacimiento. Estoy absolutamente imbricado e implicado en este país. Me siento ciudadano europeo, pero sobre todo me siento, y esto es muy importante, ciudadano del mundo. Después de trabajar en más de 20 países y con personas procedentes de más de 3 decenas de países, creo que no hay nada como para ampliar tu mente que debatirte en estas culturas y aprender de todas estas culturas. Te da mucha amplitud y me ha ayudado eso mucho en mi formación. Efectivamente, los conocí a ustedes dos, a ti y a Javi, en EADA, y inmediatamente hablamos de la posibilidad de una colaboración. Estuvimos entrevistándome mucho contigo, con Javi, con algunas personas de vuestra empresa, que ya es casi más que una empresa, es un consorcio por todo lo que están realizando y por todo lo que ha crecido. Me he emocionado hoy cuando he vuelto aquí, he visto todo lo que ustedes han crecido y cómo han llevado a la práctica como criterio valorativo de la verdad todas las cosas que hemos discutido. Nos encontramos con personas en Also Casals, una empresa en la cual con una pasión enorme en el trabajo, con personas que han dedicado toda su vida en cuerpo, alma y corazón a un proyecto, personas que han tenido que luchar mucho porque algunos de vuestros padres y las personas creadores sin la suficiente preparación fruto de la época que se vivía, y creo que requieren el mejor de los homenajes. Realmente la empresa tenía muchas cosas favorables, pero nos encontramos que la empresa necesitaba un cambio, necesitaba promover una transformación basada en los principales conceptos empresariales del momento.
y se lo comentamos a ustedes. Dijimos que compartimos con ustedes que el mejor momento de esta posibilidad de cambio era algún curso de formación para los principales directivos, que tuvimos esa posibilidad de ofrecerlo, y después de iniciar un proceso estratégico que ya lo iremos comentando en el transcurso de esta entrevista, que mi compañera y yo, que hemos hecho muchos planes estratégicos, puedo decirte que lo disfrutamos mucho. Y lo disfrutamos sobre todo con ver con la celeridad que se producían los cambios en las mentalidades. Hubo que romper muchas barreras de que siempre se habían hecho cosas de una forma y era tratar de hacerlo diferente, pero fue muy, pero muy interesante. Hablando de tema empresarial, tú me decías, hablando de desarrollo de la empresa, hay dos cosas claves en el desarrollo de una empresa. En primer lugar, tener una visión de futuro. Las empresas que no tienen una visión de futuro mueren antes de nacer. Porque el futuro es ahora. El mundo que vivimos es un mundo que es distinto. Me escucharon a mí que les decía en clases este algoritmo de cuánto tarda en duplicarse el conocimiento humano. En 1900, el conocimiento humano tardaba más de un siglo en duplicarse. En 1950, ya el conocimiento humano se duplicaba cada 47 años. Cuando empezó la mal llamada en su época la edad de oro, de la década de oro de la informática, que era mentira, que no era la década de oro, en 1990, ya todo el conocimiento humano se duplicaba cada 10 años. Cuando comenzó este siglo, que no vamos a hablar aquí de esta discusión bizantina, si empezó el 1 de enero del 2000 o el 1 de enero del 2001, ya el conocimiento humano se duplicaba cada 6 años. ¿Saben ahora cada cuánto se duplica el conocimiento humano? Cada 12 horas. Yo les pregunto, en un mundo en el cual todo el conocimiento humano se duplica cada 12 horas, ¿podemos permitirnos no cambiar? Seguir con todas las rémoras y los paradigmas que nos hicieron triunfar, pero que no son los que nos van a hacer triunfar este momento. Y entonces tener esa visión de futuro que se construye, para mí, con 3 características clave: con el corazón muy apasionado, blandiendo de emoción en cada elemento, con el cerebro muy fresco y con la objetividad que me da tener los pies en la tierra, que me vio nacer, me ha visto crecer y me va a dejar de ver ser. Así visiona un futuro mejor. Las personas, las empresas, los países, las organizaciones que no tienen una visión de futuro están muertas. Y es más temprano que tarde caerán en la inercia total. Luego, tener una visión de futuro, a una persona no le puedes, lo único que no le puedes prohibir a una persona, ni a un país, ni a una organización, es no soñar. Soñar es la base de la motivación, del segundo elemento que quiero destacar como problema fundamental de una empresa, que son las personas. La experiencia profesional de casi 4 décadas haciendo, o un poco más de 4 décadas haciendo este tipo de trabajo que me apasiona, es que el 90% de los problemas de las empresas son problemas de las relaciones interpersonales de los seres humanos que integran la empresa. La empresa, la organización, es una estructura profundamente humana. Y que esos seres humanos se sientan bien, vibren de emoción con cada elemento de la empresa, es un elemento clave. Tú y Javier y Julie también me han escuchado muchas veces. Yo les decía la importancia que tiene aprenderse el nombre de las personas. Yo en EADA, cada vez que di clases a grupos de 45, el primer día intenté, y bastante lo cumplí, aprenderme el nombre de las personas. Y en la organización igual. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve en Alsocasal, cuando dijimos el nombre, la gente murmuraba entre sí. Porque decirle el nombre a cada persona es el conocimiento más explícito de que es un ser humano. De que sienta, piensa, se motiva, que es tomado en cuenta, que es algo importante en la empresa o la organización. Luego, ¿qué resulta clave? Y lo podremos ver en el marco de este
podcasts que tan gentilmente ustedes me han invitado, el impacto de la interrelación entre estos dos elementos clave. Una visión de futuro, por saber por qué yo sueño, por qué yo tengo que soñar y por qué tengo que visionar, y el papel que ocupan las personas en ese sueño y en llevar a la práctica eso como criterio de la verdad. Has comentado los 3 elementos de la visión de futuro. Volviendo un poquito atrás, ¿tú crees que en las empresas que tú has trabajado, ¿qué elemento de estos 3 crees que tiene más peso de los 3 que has comentado? ¿O son los 3 por igual? Yo te digo que lo veo como, Ramón, como una interrelación dialéctica en estos 3 elementos. Si tú no estás apasionado, no podrás pensar bien. O sea, el hecho de tú estar motivado te produce pensar con más calidad. Y cuando tú estás motivado y piensas, es la gran preocupación de llevar esto a la práctica. Para mí, llevarlo a la práctica es el resultado de un sueño apasionado y de un pensamiento con el cerebro fresco tratando de ello. Yo, Alberto, quisiera que, con respecto a esto de la visión de futuro que has comentado, que comentaras un poco con respecto a una frase que ustedes siempre dicen mucho y que tenemos que confesarte que hemos hecho nuestra y hemos cogido para nosotros, y no hay momento donde al hablarle a todo el equipo de trabajo de la empresa, de la estrategia hacia dónde queremos llegar, no sea la frase con la que comencemos, ¿no? Y es la frase sobre el futuro se prevé o se padece, ¿no? ¿Qué significa esta frase para ti y cómo la has implementado a lo largo de los años, ¿no? Bueno, para mí es tan significativa, Yuli, que lo pueden ver en la página web de nuestra empresa. Es el eslogan corporativo de A Crecer. El futuro se prevé o se padece. Te lo explico de la siguiente forma. Yo siempre, cuando estoy en clases, cuando estoy en conferencias, cuando estoy en actividades, le digo las preguntas. Le digo a las personas que me resisten. 2 tragedias hay en la vida. Primera tragedia, no lograr lo que uno quiere. Y segunda tragedia, lograr lo que uno no quiere. Y le pregunto, ¿cuál tragedia es más tragedia? La primera, no lograr lo que uno quiere, o la segunda, que logré lo que no quería. Y la gente se debate y al final sale la conclusión que la tercera tragedia es no saber lo que uno quiere. Cuando tú no sabes lo que uno quiere, no puedes tomar decisiones. Mira, con las decisiones quiero explicarle que para mí es una de las cosas más importantes en cualquier sistema de dirección. No nos damos cuenta que los seres humanos, como nunca antes, hemos tenido la posibilidad de decidir muchas cosas. Y las empresas y las organizaciones también. Y no somos conscientes de ello. Hay cosas que uno no decidió en la vida. Digo, por lo menos a mí no me preguntaron nunca dónde yo quería nacer. Ni me preguntaron que pude tomar una decisión cómo yo quería que fueran mis padres. Ni si iba a ser alto, bajito, pequeño. Pero a partir de que uno toma determinada edad, uno tiene la capacidad de decidir. Y yo creo que una cosa muy importante en las empresas, en las organizaciones, en las personas, es poder decidir cómo yo quiero ser. Existe un fatalismo. No, yo soy así porque por el entorno, por mis padres, todo eso te influye. Pero al final, tú tienes que decidir y tienes esa posibilidad de decidir cómo tú eres. Y las empresas también tienen la posibilidad de decidir a qué futuro por el que luchar. Y esto se construye un poco con algo que después lo vamos a ver en la parte del bloque de relaciones interpersonales, bloque soft que yo le llamo, que es el Ikigai. Las empresas tienen que tener un Ikigai, que es una pasión, que es algo por lo que me levanto. Y si yo sé por lo que me levanto, y si yo estoy motivado, pero no sé a dónde quiero ir, todos los caminos pueden ser falseados. Todos los caminos me pueden llevar a lugares que al final no es donde yo quiero estar. Luego, tener la capacidad de prever el futuro, y yo se los pongo a ustedes, que no puedo hacer mejor propaganda a Alzo Casal
que cuando hicimos la visión de futuro de Alzo Casal, participaron todas las personas. Todo el mundo pudo dar sus criterios. Los que no pudieron estar presentes pudieron a través de la página web decir sus criterios. Y yo les pregunto ahora a ti, a Ramón, si nosotros no hubiéramos, o ustedes, no hubieran visionado un futuro con la ayuda nuestra, como de saber la instrumentación que hay que hacer, ¿estarían hoy donde están? Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Estarían ustedes, si se acuerdan que tuvimos muchos elementos, muchas dificultades para llegar a una visión que era convertirse en el partner favorito del resto de las empresas? Convertirnos en un integrador de soluciones. Si eso no lo hubiéramos soñado, hubiéramos llegado a lo que es hoy una realidad ya impostergable, que ustedes la exhiben como uno de los grandes elementos de la empresa. Si yo quiero alcanzar algo, tengo que empezar a luchar, tengo que determinarlo hoy y tengo que empezar a luchar desde hoy para poder alcanzarlo eso. Las personas que no logran éxito en su vida siempre tienen una justificación. Y la justificación es quizás lo que más mella hace a la personalidad de un ser humano. Para todo hay una justificación. Pero si tú sabes que como tú quieres ser doctora en ciencias y tan joven que lo fuiste y llegar al puesto de directora de operaciones, ¿podías haber esperado a hoy para soñar eso? Fíjate, yo les voy a decir algo más profundo. Nunca nadie alcanzó algo que no haya soñado. Y ahí está el kit, la esencia. Como yo siempre digo en clase, el pollo del arroz con pollo de la visión de futuro es justamente eso. Nada que no hemos soñado lo hemos alcanzado en nuestras vidas. Detesto con profundidad cuando alguien le dice a una empresa, a una persona, qué suerte has tenido. ¿Qué suerte has tenido? Porque visionaste un futuro mejor y luchaste por él todos los días de tu vida. Entonces, me parece que es un tema tremendamente importante en la empresa contemporánea, tener una visión de futuro y después buscar la forma en el día a día, insisto, en la práctica como criterio valorativo de la verdad, alcanzarlo. Relacionado con, volviendo a la frase del futuro o se prevé o se padece, que como ha comentado Juli, nosotros la hemos cogido casi como lema y como inicio, como camino para presentar muchas veces nuestra estrategia y casi una manera de plantear la mayoría de cosas en nuestra empresa. Tú nos estabas haciendo una pregunta que casi te la voy a responder con otra pregunta. Evidentemente, tener una visión y prevenir el futuro nos ha hecho mejorar y nos ha hecho cambiar muchas cosas. Pero también y veo que al final tú trabajamos con una visión. Es difícil conseguir cumplir la visión al 100%, pero porque también estamos en un entorno muy cambiante, ¿vale? Y esto lo relacionaría con otra pregunta. Por cierto, a nosotros tener una visión de futuro nos ha hecho mejorar muchísimo, porque encaras todo lo que tú haces a nivel estratégico, a nivel de formación, a nivel de objetivos, a esa visión de futuro. ¿Cada cuánto tiempo crees que es necesario actualizar la visión en las empresas, teniendo el entorno como está hoy en día cambiante? Cuando yo estudié esto, en el primer momento que lo estudié, se decía cada 5 años. Eso es un disparate en estos momentos. El mundo va a la velocidad esta que te comentaba de cómo se duplica el conocimiento humano. Para mí es muy importante la visión de futuro y en general el plan de estratégico, tratar de actualizarlo cada año. Plantearnos si la visión de futuro que yo hice el 1 de enero, por poner un ejemplo, del 2024, sigue siendo la adecuada. Y si los objetivos, si la estrategia que yo formulé para el 2024 vale en el 2025. Vivimos en un mundo sumamente cambiante. Los cambios son brutales en el aspecto económico, en lo político, en lo social, en lo legal. Que todos los días amanecemos con cambios que nos hacen estremecernos, cambios políticos de todo tipo. Yo siempre les recomiendo que se intente por lo menos
cada año actualizar el plan estratégico, actualizar la visión. La misión puede ser o puede hacerse una revisión, pero la misión es más perdurable, puede durar un poco más. Pero a partir de todo el endamiaje, sobre todo, perfilar mejor las estrategias a seguir, porque si el entorno cambia, las estrategias deben cambiar. Dependemos del entorno, de la competencia, de los proveedores, del análisis sectorial, de todas las herramientas del plan estratégico. Alberto, hay una pregunta. Cuando comentas de la importancia de tener una visión y de trabajar hoy para lograr lo que se quiere en un periodo de tiempo, ¿no? Y cómo es determinante empezar hoy para tener ese cambio a donde se quiere llegar. ¿Qué acciones, qué herramientas, de qué se pueden apoyar las empresas para trabajar hoy en función de obtener lo que desean en ese futuro? Excelente pregunta. En primer lugar, yo creo que hay que tener un convencimiento de que el plan no es para colocar algo de enseñarle a las inspecciones o a enseñarle a los auditores cuando vieran a ver el sistema de calidad o algo. Hay que comprender que es una necesidad impostecable. Si no comprenden que es una necesidad y se hace un plan estratégico que no se implementa, el daño es mortal, porque a esa empresa jamás se le podrá hablar de en segunda ocasión de un plan estratégico, porque lo que va a generar una gran frustración de todo el mundo. Hay una primera herramienta clave que en Alzo Casal lo hicimos muy bien cuando nos entrevistamos con todo el mundo, que primero hay que hacer un diagnóstico del estado inicial. ¿Cómo está la empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué planteamiento se da? Y sobre la base de eso se hace una primera visión de futuro de cosas que se quieren alcanzar. Se determina el futuro de cada uno de los ejes estratégicos y después se trata de integrar. Y con todo eso se llega al primer planteamiento de la misión. Yo me acuerdo de la misión que tenía Alzo Casal cuando empezamos, que nada se parecía a esa misión que tienen y que está tan vigente aún y que los ha ayudado tanto a buscar una dirección común en todo ello. Pero después hay que hacer muchas cosas, Julie, que lo hicimos en el plan estratégico vuestro. Junto con ello, para ello, hay que analizar el entorno. Eso que Ramón me planteaba. El entorno en dos macro vertientes. En una gran vertiente que es el llamado análisis PESTEL, que son de los aspectos, las siglas de aspectos políticos, económicos, sociales, legales, tecnológicos, y la I, que es de industry, que es el sector, cómo se mueve todo eso. Y ese entorno macro puede ser determinante cuando yo lo estudie para lograr lo que se llama el posicionamiento de la empresa. Y hay que hacer otro estudio más cerca de la empresa, que es el que se llama, que lo hicimos también, y ustedes se mantienen haciendo, que es el análisis sectorial. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes deben seguir siendo mis clientes? Y cuáles yo no tengo interés que sean mis clientes porque no es el talle que se corresponde con la misión. Algo que trabajamos muchísimo en Alzo Casal. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Y qué poder de negociación yo tengo o los proveedores tienen conmigo? ¿Y quién es la competencia? Porque la competencia determina. Incluso la competencia es tan importante que cuando no haya competencia profunda, no hay nada mejor que inventársela. Porque nada desmotiva más no sentir el morro de tu competidor atrás de ti. Y con esos tres elementos aparece el análisis sectorial. Después tengo que tratar de hacer un canvas, un modelo de negocio coherente con la misión y coherente con la visión y con esos ejes estratégicos, que ese modelo de negocio no es la estrategia, es cómo yo voy a cumplir la estrategia planteada. Y posteriormente, bueno, que lo hicimos, que fue muy interesante. Estrella y yo disfrutamos mucho con ustedes haciendo la DAFO dinámica, que después podemos darle hacerle algún planteamiento. Y a partir de ahí llegamos al problema estratégico general, a la solución estratégica general y a la principal estrategia. Que por cierto, yo digo que la palabra estrategia es para mí una de las palabras más prostituidas en el mundo. Cualquiera habla de la estrategia de cualquier cosa. Y el tener claridad en la estrategia a mí me parece que es un elemento clave.
Has hablado de un punto que cuando siempre que hemos hablado de esto, ahora ya no tanto, pero al principio para mí era como poner el dedo en la llaga, ¿no? Que es lo de seleccionar los clientes, ¿no? Limpiar la cartera de clientes o escoger bien a los clientes. Ya no tanto desde nuestro punto de vista, sino de tu experiencia en otras empresas, cómo se hace este paso, cómo se suele hacer este paso y qué efecto tiene en el funcionamiento de las empresas. Es vital, vital. Porque tú tienes que tener clientes de un target que se corresponda con tu misión y tu visión. Yo me acuerdo que de las cosas que más hubo que discutir con muchas personas en Alzo Casal es ese planteamiento, el saneamiento de la cartera de clientes. Hubo un momento que ustedes tenían más de 1.000 clientes y clientes que no aportaban valor, que era justo que se le hiciera. Pero la cartera de clientes debe ser seleccionada, ese target debe ser seleccionado de acuerdo a tu misión, tu visión. Si tú decides que tu principal Ikigai, tu principal elemento clave es la integración de soluciones, es difícil que tú puedas concebir que tengas un cliente que reciba un solo servicio tuyo. No tiene sentido. Entonces es que se dice que no está alineada la cartera con la estrategia propia. No tengo una sola... nosotros hemos trabajado en algo más de un centenar de planes estratégicos en España, en América y en África, y no en solo caso en que uno de los primeros pasos haya tenido que ser el saneamiento de la cartera de clientes. Porque si no hay saneamiento de la cartera de clientes, estás perdido, porque no está alineado con la misión. Y cuesta mucho trabajo. Cómo dejar de ser un cliente de toda la vida, cómo no seguirlo atendiendo, o cómo yo debo perfilar bien qué clientes y que se corresponde con el target preferido para mí. Es una tarea muy difícil y que sé que ustedes la comprendieron, pero que hubo mucho debate, reflexión interna en la empresa para poderlo asumir. Alberto, y cuando comentas sobre la herramienta de la matriz de DAFO dinámica, que comentaste algo que quizás podías hablar un poco más, ¿es porque existe diferencia entre la matriz DAFO dinámica y la matriz DAFO tradicional que se conoce? O coméntanos un poco. Para mí total. Yo me emociono mucho cuando hablo de la matriz DAFO dinámica, porque un equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo ha echado muchas horas en eso. Hemos hecho más de 100 matriz DAFO dinámica y creemos que ayuda muchísimo. A mí la matriz, lo que es la DAFO tradicional, tiene poco sentido. Aporta poco valor al desarrollo de la estrategia. Porque tú lo que haces es determinar lo que tú crees que son las fortalezas, lo que crees que son las debilidades, lo que tú crees que son las oportunidades del entorno y lo que tú crees que son las amenazas. Pero no hay una sola vez en el cual, cuando hemos aplicado la matriz DAFO dinámica y hemos hecho una interrelación numérica entre cada uno de estos elementos, que es el centro de la matriz, a veces estamos seleccionando fortalezas que no eran tal, o debilidades que no eran las estratégicas, y oportunidades que no podíamos jamás aprovechar y las colocábamos, o amenazas que no tenían sentido. Yo parto que la matriz DAFO dinámica es buena porque para la ciencia lo que no se mide no es ciencia. Si tú generas un valor sobre algo numérico, no es preciso. La matriz DAFO dinámico lo primero que te permite es buscar la interrelación entre cada uno de los aspectos internos con cada uno de los aspectos internos en función del cumplimiento de la misión. Y cuando te sale cuál es la fortaleza principal, es que tú has correlacionado esa fortaleza de cuánto te sirve para aprovechar cada una de las oportunidades y cuánto te sirve para atenuar cada uno de los efectos de la amenaza. Y análogamente en las debilidades y otro tanto en las oportunidades y la amenaza. Yo invito a todo el mundo y a todo el que quizás me escuche por primera vez que empiece por hacerse una matriz DAFO dinámica de su propia vida. De acuerdo a su misión de su vida, de su Ikigai, en qué eres fuerte, en qué eres débil, qué oportunidades tienes en tu vida,
qué amenazas tienes en tu vida personal, además de las suegras, como se dice un poco bromeando, que otras amenazas, y te va a dar un elemento sumamente interesante. Y creo que la dafodinámica que ustedes hicieron en Alzo Casal fue modélica y sirvió de mucho para crear conciencia. Porque, Julie, hay otro elemento clave. Ahora te estoy hablando de la parte de la hard, de lo que significa la dafodinámica. Pero te lo digo de la parte soft. Lo que significa que 15 o 20 personas se hayan sentado a discutir qué valoración darle a cada una de esas fortalezas, a cada una de esas oportunidades y amenazas. Cómo une, cómo crea equipo, cómo permite la interrelación entre todas esas personas, creando sinergia para convencerse de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en este punto pensarías que casi trabajar en el ejercicio estratégico va siendo parte de desarrollo y de mejorar en función de llegar a donde se quiere, ¿no? Como equipo, ¿no? Yo creo que esa es la doble dimensión del proceso estratégico. Que llegas a cuestiones importantísimas, llegas a determinar la estrategia, pero además contribuyes en el empowerment, en el compromiso de todos los miembros de ese equipo para alcanzar eso que ellos han discutido. Totalmente. Yo decía que lo pasé por alto el concepto de estrategia y voy a refrescarlo porque está tan prostituido. Cualquiera dice que cualquier cosa es estrategia. Yo lo voy a decir con mis palabras poco a poco, muy rápido. Estrategia no es otra cosa que crear y sostener ventajas competitivas. La estrategia tiene que servir para tú crear una ventaja competitiva con respecto a toda tu competencia y a todo el mundo. Y eso es algo que no es fácil de comprender. ¿En qué cosas tú eres mejor? Porque lo haces más barato, porque lo haces más acabado, porque le das más seguimiento, porque eres capaz de hacerlo más perdurable algo. Si tú no sabes, si tú no eres capaz de lograr las ventajas competitivas, llegar a ello, hablarás de estrategia, pero no la tienes. ¿Cuál es la estrategia en estos momentos clave de Alzo Casal? Yo me gustaría, guardamos esta pregunta para después, porque me gustaría, el tema de la dafodinámica es un punto que lo veo muy interesante y de las clases que hicimos de estrategia neada es lo que más recuerdo además. Has hablado de que la dafodinámica es un elemento que hay que hacerlo en equipo, ¿no? Entonces esto no se puede hacer, no sirve la dafodinámica para todo tipo de empresas. Tiene que ser tiene que ser en empresas en las que ya tenga un equipo importante o una empresa que sean dos personas también puede valer la dafodinámica. Puede valer hasta para ti solo. A partir de uno. Porque ves el debate, la reflexión, el análisis. Yo me acuerdo que en Alzo participaron incluso personas que no eran directivos. Hicieron aportaciones importantes y ayudaron a comprender muchas cosas que si no hubieran participado no lo hubieran entendido, Ramón. La dafodinámica, bueno, hay un artículo que escribí hace poco que si quieren lo ponemos a consideración. El que quiera verlo, yo estaría encantado de compartir con cualquiera esto porque me parece que es algo que agrega valor, mucho valor a la empresa. Bien. Alberto, cuando hablas sobre tu definición de estrategia, habla sobre la importancia de las ventajas competitivas dentro, ¿no? Y en este sentido, ¿las ventajas competitivas son elementos que ya están previamente definidos de alguna forma o lleva a hacer algún análisis para definir cuáles son las ventajas competitivas con las que se cuenta? Muy interesante pregunta. Hay un instrumento que se llama la matriz VRIO, V-R-I-O, en el cual tú pones a toda la competencia. Y a toda la competencia, la V es qué valor aporta ese elemento competidor. La R es cuán rara es esa ventaja competitiva. Y la I, cuán inimitable es. Y la O es la más importante, es la organización. Si esa ventaja competitiva es fruto de toda la organización. Yo le pongo el ejemplo siempre
en clase, Ramón y Javi me lo escucharon mucho, el ejemplo de la ventaja competitiva de Zara. Zara es un caso que he dado más de no sé cuántas veces lo he dado y me encanta. Es un caso, es la empresa más importante española y es la empresa que más, que para mí ha gestionado mejor muchas cosas en España. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Zara? La gente, yo le pregunto y algunos dicen, no, la moda, otros te dicen, no, el precio, no. La ventaja competitiva de Zara, estudiado por ellos, es el lead time. Es el tiempo que se demora de que fichan la tendencia de moda en una pasarela, en un concierto de un artista, en algo, a que está en la tienda para comprarme yo esta camisa. En estos momentos es de menos de 14 días. Ahora yo te pregunto, vuelvo a ustedes, les pregunto a ustedes, esa ventaja competitiva agrega tremendo valor porque siempre estás a la moda. Es muy rara, es muy difícil de imitar, pero además es fruto de todos los departamentos de la organización. Porque para hacer un lead time de 14 días hay que fichar el concepto de moda. Tiene que pasar a diseño. Diseño lo tiene que pasar a prototipo. Prototipo lo tiene que pasar a producción, a operaciones, sistemas de calidad, marketing, sistemas, y que esté en la tienda. Para hacer eso en menos de 14 días, solo puede ser fruto de la organización. Entonces, para mí, Julie, tú me has hecho la pregunta que como consultor es el momento más difícil. Poder determinar las ventajas competitivas de una empresa a partir de ese análisis de toda la competencia y de lo que tú puedes justamente realizar. Siguiendo con la ventaja competitiva, en algún caso has determinado o en vuestros estudios que una empresa no tenga ventajas competitivas. Bueno, si no tiene ventajas competitivas, durará muy poco en el mercado. El mercado se encargará de sacarla. Hay empresas que tú le ves y ven que no, yo hago lo mismo, repetirán cosas, pero son de esas empresas, Ramón, que tristemente fallecen con muy poco tiempo. Ahí he leído recientemente un artículo en el cual más del 50% de las empresas que se han creado después del COVID ya han fallecido. Y mira que tuvimos COVID hasta hace 2 años. O sea, las empresas que se han creado en los 2 últimos 2 años, esas no tenían ventajas competitivas. ¿Y en una empresa que no tiene ventajas competitivas se pueden crear o se pueden cambiar cosas para...? Se pueden cambiar y tratar de buscar, pero vuelvo a decirte que es la pregunta que me hacía Julie. Si tú no haces un análisis de la competencia y lo que hace la competencia y no lo comparas con lo que tú tienes posibilidades, no determinarás realmente las ventajas competitivas. Hay algo que es importante en la estrategia que lo quiero determinar. Hay 3 cosas claves junto con eso para discutirlo, que son las siguientes. El primer paso en la estrategia es la ventaja competitiva, que es lo que se llama posicionarse. Posicionarse en la estrategia es decir que mi ventaja competitiva es esta, yo soy superior al resto en esto, porque lo vendo más barato, mejor, dura más, mejor lead time, mejor aprovisionamiento, mejor seguimiento. Pero el segundo elemento es el que se llama trade-off. ¿Qué cosa es el trade-off? Tú no puedes ser bueno en todo. Por ejemplo, cuando tú escoges tu pareja, tú quisieras que tu pareja fuera muy guapa, hablara bien, te dejara a ti, te diera mucho cariño, te escuchara en todo, te soportara todo, te dejara tener el mando de la televisión, sobre todo cuando juegue el Barça, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces no se dan todas esas cosas. Y tú haces trade-off. De todas esas características, yo escojo 2, 3, las más determinantes porque todo. Y lo otro, Ramón, es el llamado calce estratégico. ¿Qué cosa es el calce estratégico? Es que lo que hagan entre todos los factores determine la ventaja competitiva. ¿Qué es lo que te explicaba con Zara? Diseño en Zara tiene que actuar muy rápido. Y la parte de prototipo tiene que andar muy rápido. Y la parte de sistema de calidad tiene que actuar muy rápido. La logística in también tiene que actuar muy rápido. La logística out tiene que salir muy rápido.
todo el marketing tiene que estar en función, el tema de llevar las prendas hasta cada una de las tiendas. Y entonces, ¿por qué? Porque hay calce. Entonces, ese triángulo, posicionamiento estratégico, trade-off y calce, es donde se materializa, a mi juicio, la estrategia de una empresa. Yo tengo una duda, a ver si podrías hablarlo. Hablas de, suponiendo que sepamos cuál es nuestra ventaja competitiva, que tengamos la estrategia definida, que tengamos todas las acciones definidas en función de lograr esa estrategia, ¿no? ¿En qué punto sabemos que tenemos que cambiar algo? ¿En qué punto, si tenemos todo esto definido, cómo sabemos que realmente quizás algo de camino hay que cambiar o hay que replanificarse? O ¿cómo podemos detectar eso? En un mundo que se duplica el conocimiento cada 12 horas, ¿hay algo que no pueda ser cambiado? Te pregunto a ti. El momento para el cambio es ahora, now, in the moment. O sea, ver el cambio como la cosa más normal de nuestra vida es un tema clave. Y aquí yo comparto con ustedes una idea para mí clave en el cambio. Y que yo les pido que profundicemos todo, porque al final al cabo hemos hecho un curso como cambiólogos, agentes del cambio, que es la capacidad de renunciar. A los seres humanos nos enseñan desde que nacemos a no renunciar. Yo me acuerdo que cuando mi último nieto era más pequeño, no tenía 1 año de edad, le dábamos un caramelo y se lo intentaba quitar, y él gritaba, mío. Aprendieron a hablar de mío antes que decir Abi o antes que decir mamá y papá, porque socialmente lo enseñamos a no renunciar. Y Yuli, si no tenemos capacidad de renuncia, no tendremos cambio. Las empresas que más se aferran a lo que he hecho hasta hoy, eso es más difícil modificar su estrategia. ¿Y cómo se puede detectar qué es lo que se debe renunciar y a qué no? Con el debate y la reflexión. El análisis colectivo, el trabajo del equipo. Oír a veces a aquellos que no siempre queremos oír porque dicen el elemento, todo el mundo aporta en ello. Pero hay que hacer del cambio la cosa más normal de nuestra vida. Y que eso es lo que nos cuesta trabajo, nos aferramos mucho, incluso llegamos a criminalizar el cambio. Cuando una chica o un chico cambian de pareja, que están en todo su derecho porque están buscando algo mejor, lo criminalizamos. Cuando alguien se muda 2 o 3 veces de lugar, ya es un problemático. Y esta persona lo que quiere cambiar posiblemente para mejorar algo. Hemos criminalizado la capacidad de cambio. Y lo que tenemos es que empezar por descriminalizarlo, por atenuar esos elementos que nos pueden ser agresivos. Hoy cuando Alberto ha estado en nuestras instalaciones, que hacía un par de años que no estaba o una cosa así, ¿no? Me ha dicho cuando estábamos subiendo el coche para venir para aquí, creo que vosotros lo habéis escuchado, dice, tenéis que empezar a replantear la estrategia, ¿no? A volver a estudiar el plan estratégico. Sí, que se lo he dicho. Yo creo que sería un buen momento para hacer una revisión del plan y plantearse los elementos. Le invito a que tomen eso en consideración, que es muy importante. Relacionado con esto, con la capacidad o la resistencia al cambio, ¿te has encontrado en tu trabajo, en tu experiencia, con personas que no sean capaces de asimilar estos cambios? Ya sean directivos, equipos directivos, personal de las empresas. Sí, en algunos, Ramón, y mira que nosotros lo advertimos antes de empezar un proceso estratégico. Tú y Javi se acuerdan lo que hablamos. Si esto ustedes no están dispuestos a hacerlo hasta el final, mejor no lo empezamos. Pero a pesar de que tú se lo adviertes, todo el mundo. Hay una curva de la resistencia al cambio. Hay 1% de las personas que se comportan como este tipo de curva, en la cual en las asíntotas hay el 10% de las personas que tú le dices, vamos acá, ya con decirle acá, ya cambiaron.
Hay otras personas que son, cuando tú le explicas y lo persuades, cambian. Hay un promedio de las personas que tú argumentándole y persuadiéndolo, cambian. Pero hay personas que les es muy difícil cambiar. Y algunos que por su crianza, por su estrechez mental, porque no han viajado mucho en el mundo, porque no han leído lo suficiente, sencillamente no cambian. Son los dinosaurios, los dinosaurios del cambio. Y no cambian, y no cambian. Y yo digo, mira, el cambio para mí es diferente que la oposición. La resistencia es diferente que la oposición. Es justo que las personas sean opuestas. Si mañana yo le digo a un trabajador, a partir de mañana usted cobrará nada más el 80% de su salario, esa persona tendrá resistencia u oposición. Oposición porque le sobran las razones para no estar de acuerdo con eso. Pero esa no es la resistencia. La resistencia es cuando tú sabes exactamente lo que vas a hacer y pasas olímpicamente de eso. A ver, para mí, por ejemplo, un ejemplo de resistencia, y no quiero que nadie se sienta atacado, es las personas que se han enviciado con algo. Sea con la droga, o sea con el tabaco, o sea con el alcohol. La inmensa mayoría de ellos saben lo dañino que es. Y sin embargo se resisten a cambiarlo. Yo digo un poco, no por esas personas, sino un poco bromeando, para mí la resistencia es la forma número 156 de ser estúpido. Tú sabes realmente lo mal que es eso y lo asumes. Y entonces es algo con el cual es la labor que tenemos los que nos dedicamos a esto. Convencer, persuadir y tratar de que sean menos los resistentes. Y cuando realizas un proceso de esto de implementación de diagnóstico y de planteamiento de una estrategia, ¿no? ¿Con qué otros aspectos a mejorar te has encontrado como parte de los líderes, ¿no? Para poder implementar el cambio? El principal, Julie, que me he encontrado como elemento clave es la improvisación. Trabajar improvisadamente. Mira, el síntoma de improvisación es negligencia, es dejadez, es desidia. Cuando tú improvisas algo, no estás siendo responsable. Y hay personas que en su caricatura está, que es una de las cosas que quiero aprovechar esta oportunidad para expresar esta idea. Hay personas que cuando no corren, sienten pecado. Hay dirigentes que yo le llamo B, sino como ve para allá, ve para acá. O dirigente C, corre para aquí, corre para acá. Y hay personas que llegan tanto a eso que se pasan, su vida es estar apagando incendios. El único problema es que esa persona, el día que no hay un incendio en su empresa, no sabe lo que van a hacer. Tiene que buscarlo, ¿no? Tiene que buscarlo y se paran dando vueltas que no saben porque no tienen un sistema. Y esto, yo creo que está dado esta improvisación por la falta de preparación de las personas, por la falta de aceptación. Yo siempre digo una anécdota interesante, Ramón y tú me lo han escuchado y aprovecho este momento para decirla. No he visto a nadie en un país desarrollado que sin ser un cirujano acreditado opere a alguien a corazón abierto. Nadie. Ni he visto a nadie que no sea arquitecto graduado totalmente y con prácticas, etcétera, que diseñe un puente o un edificio. ¿Cuántas personas nos ponemos a dirigir una empresa sin tener la suficiente preparación para eso? ¿Cuántas personas heredan de sus padres una empresa? ¿O cuántas personas toman el mando de algo y no tienen preparación? Y yo creo que la sociedad tiene que velar más porque los que dirigen las empresas, e incluso voy a ser más atrevido, los que dirigen políticamente tengan menos improvisación, sean más responsables para poder tomar a tiempo lo que hay que tomar para dirigir estratégicamente un país, una comunidad, una provincia, un ayuntamiento. Relacionado con lo de la improvisación, que estamos totalmente de acuerdo,
Pero esto me ha venido a la cabeza cuando estábamos hablando de improvisar, y lo relaciono con lo de Zara. Que ¿tú crees que hay personas que son visionarias? ¿Y qué relación tiene eso con improvisar o no con improvisar? Sí, hay personas visionarias, hay personas que les es más fácil visionar. Pero vuelvo porque después tomaremos la segunda parte, Ramón. Yo ahora les cuestiono. Ser visionario, pensemos todo, ¿es congénito o adquirido? Es una persona, salió tan superdotada que si no hubiera estado en este lugar, fuera la persona más visionaria del mundo. La pregunta es buena, ¿eh? La pregunta es buena. Tú naces con determinadas predisposiciones, pero igual, hay un tema que después ya casi lo relacionamos, el tema de la inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Es congénita o adquirida? ¿Hay alguien que sale inteligente emocionalmente el día que nació? ¿Es adquirida o congénita? Yo creo que las dos respuestas son buenas, ¿no? Porque seguramente a la primera pregunta, no a la de la inteligencia emocional. Porque seguro que una persona con una capacidad intelectual muy alta tiene pues a lo mejor más facilidad para leer las situaciones, pero una persona que ha dedicado muchas horas y que tiene un gran aprendizaje sobre un tema también tendrá facilidad para tomar decisiones, ¿no? También se le mejorará. Y tienes una persona como Amancio, que no fue un académico y visionó las ideas fundamentales de Zara. Claro, Amancio se valió de mucha gente preparada para implementar todo eso. Yo creo que todos tenemos determinados elementos que nos pueden favorecer algo. Pero creo que es un problema, como te decía, de las decisiones. Yo creo que todos tenemos que decidir también ser un poco más visionario y pensar un poco más en el futuro. Y que ahí está esa gran pregunta que hablábamos. ¿Pensar o actuar? ¿Qué es lo más importante? ¿Pensar o actuar? Yo lo califico, en los que me soportan a mí le digo una expresión que es lo que le llamo PRAD. P-R-A-D. Pensar todo lo que tú puedas. Reflexionar mucho todo lo que tú puedas. Actuar. Y después, intrínsecamente con eso, la D, que es de disfrutar lo que tú haces. Disfrutar aquello que pensaste, que reflexionaste y que lo pones a la acción. Ahora, cuando tú ves un equilibrio, Ramón, entre la empresa actual contemporánea en el mundo aún, entre qué se hace más, pensar o accionar, vuelvo a decirte, lamentablemente la gente acciona más y acciona muchas cosas sobre cosas que no ha pensado y que no ha reflexionado. Y entonces, cuando pasa eso, ¿en qué caemos? En la improvisación, porque no hemos meditado con profundidad un paso. Creen que aprovechar una oportunidad es bueno, y vuelvo a decirte, todas las oportunidades no son aprovechables para toda la empresa. Habrá oportunidades que son buenas para ti, porque tienes cómo aprovecharlas, pero habrá oportunidades, esa misma oportunidad puede no ser buena para mí, porque yo no tengo fortalezas que potenciar, ni debilidades que resolver, que te den la posibilidad. Y ahí es donde está el valor de la DAFO dinámica, que lo integramos. ¿Y qué se puede hacer para ser proactivo en este sentido, no? Creo, Yuli, que en primer lugar, vuelvo a insistirte con eso, hay un tema que es de formación. Yeah. El héroe nacional de mi país, que tú naciste en el mismo lugar que yo, José Martí, dijo algo que yo lo he apoderado para mí y lo he abrazado con mi vida y lo divulgo cada vez que puedo, es bajar la cabeza ante los libros, nos reserva el derecho a levantarla ante los hombres. Bajar la cabeza de los libros, hay que estudiar. Lamentablemente para muchos en la empresa, estudiar es algo negativo. Estás dejando de trabajar, estás dejando de correr. Y yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio y pensar, discutir cosas antes de hacerlas, discutirlas con el colectivo.
discutirla, tratar de buscar asesoramiento en personas que tengan alguna experiencia en eso. Se pueden hacer muchas cosas, pero realmente es muy lamentable a veces tomar una decisión sin la suficiente reflexión y que te va a llevar después a pérdidas importantes desde todos los puntos de vista. Relacionado con algunas cosas que se han hablado ahora, primero con lo de que antes hemos comentado que mucha gente se montaba empresas sin estar preparado. Está muy de moda la palabra emprendedor, ¿no? Y yo creo que tú también lo eres, ¿no? Porque al final en algún momento decidiste montar una consultoría. Primero que una pregunta sería ¿qué te motivó a montar la consultoría? Y también relacionado con lo de la gente que se monta empresas y no está preparada, esto es sobre este punto, ¿no? Que si una persona siente y tiene el valor, porque al final hay que tener valor para dejar un sitio de trabajo a veces acomodado y montarte una empresa que muchas veces el objetivo incluso es hasta crear trabajo para otra gente. ¿Qué valor das a las personas que a lo mejor no están preparadas pero se lanzan a emprender? Y te he hecho dos preguntas. Sí, hay un tema, hay que tener valor para emprender en una empresa, para emprender. Hay que tener valor, hay que tener coraje y otras cosas que no voy a decir aquí. Corazón y otras cosas que hay que tener para poder emprender. ¿Estás llamado a fracaso? Es más cómodo tratar de aprobar unas oposiciones, que no critico tampoco al que toma, es una decisión personal de cada quien. Hay que tener convicción. Pero mi compañera y yo hemos trabajado también en muchos cursos de emprendedores. Y hay personas que pueden serlo y se preparan. Pero hasta a veces en los emprendedores hay cierto espíritu de rechazo a aprenderse lo que es una estrategia y a aprender cómo se hace un estudio de mercado y a explicar, no, yo voy por aquí, pero tú estudiaste el mercado. Y nosotros siempre decimos, I don't guess, prohibido suponer. Ustedes me han escuchado esa expresión 1000 veces. Vamos a ver qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita el cliente. Y cuando tú montas una empresa y tú no tienes ni idea de lo que quiere el cliente, estás en el fracaso total. Entonces yo creo que el Estado tiene que seguir posibilitando la formación en la práctica de emprendedores. Pero este es un tema muy complejo, Ramón, pero muy complejo. Evito decir nombre, yo nunca voy a decir el nombre de nada, de ninguna empresa, es la regla de oro de la consultoría. Una vez nos pidieron a un compañero y a mí ofrecer un curso a un grupo de profesores de dirección estratégica de una universidad. Y entonces nosotros montamos el curso, que era hacer un plan estratégico junto con ellos. Y muchos profesores de esa supuesta universidad ni se anotaron en el curso, porque creían que ¿qué cuento me vas a hacer? Y cuando empezamos a hacer un plan estratégico y determinamos misión, visión, valores, se fueron entusiasmando y fueron viendo lo que daba. Algunos me llegaron a confesar que jamás en su vida habían facilitado un plan estratégico. Entonces, claro, esa es la persona que forma a los que tienen que aprender estrategia. Entonces, este es un problema que hay mejores resultados en este sentido en las escuelas de negocio, porque se intenta que las personas que van allí tengan la práctica, o sea, tengan la interrelación entre la teoría y la práctica. Pero es un problema tremendo. Es un problema, creo que es de los problemas más difíciles para ver. Y hay personas que están estudiando estos cursos de emprendimiento con mucho interés, con mucho talento, con mucho deseo. Y otros van porque es gratis. Y cuando algo gratis tú no lo valoras. Entonces, esto es algo que habrá que trabajar mucho en los próximos años para tratar de que las personas que dirijan empresas o que tengan posibilidades de emprender tengan un poco más de preparación en todos estos temas. Alberto, ahora has comentado un ejercicio que has hecho de plan, que hiciste en algún momento de plan estratégico, ¿no? ¿Podrías
sin decir, respetando la regla de oro, ¿no? Pero comentar un poco de cómo ha sido a lo largo de tu carrera, ¿no? Implementar diferentes estrategias, qué características tenían sectores, tamaño, un poco que puedas decir de las empresas donde has implementado las Julie, estrategias. Es un lujo, como te dijimos. Nosotros hemos hecho más de 100 planes estratégicos. En universidades, hospitales, empresas, hasta ayuntamientos. Hemos hecho de todo. Lo más importante es lo que hemos aprendido. En cada lugar, yo creo que eso tiene que ser la base de cualquier. Al último lugar que tú crees que es el último lugar, allí te vas a encontrar una persona que vas a aprender un montón. O sea que el denominador común ha sido el aprendizaje. Y hemos hecho planes desde empresas que facturan cientos de millones hasta empresas más pequeñas. En todos los lugares nos hemos encontrado de todo tipo de personas. Lo más importante en la labor esta de consultor es hacerse entender, es persuadir, es argumentar, es convencer. Que esto no es así porque lo dicen los libros. Es darle argumentos, darle elementos. Y esto se logra en la práctica. O sea, no hay... Las personas que me oigan en esto no podrán estar persuadidos de las bondades de esto si no logramos que participen en un proceso estratégico. Si no logramos que participen en los cursos estos que hacemos de familiarización para buscar el cambio. Si la gente no se enfrenta en la práctica a cuestiones. Pero cuando se logra que las personas participan, la percepción que tengo es que la inmensa mayoría de las personas se montan en la locomotora del cambio. Lo que queda es trabajo. Y que los primeros convencidos sean los jefes de ese lugar. Claro. Si los jefes de ese lugar no están convencidos, ni empezamos. Porque es sacar agua con una canasta del mar. Son premisas. Son premisas que no se pueden prescindir de ellas. Siguiendo con tu experiencia, tú has trabajado en universidades y has escrito un libro, La mejor universidad del mundo. Nos gustaría que nos explicaras alguna cosa sobre el libro, qué os ha motivado a escribir el libro, porque lo has escrito junto con otra persona, y un poco pues un resumen o una explicación o la necesidad del libro, que además es muy interesante. Fue una de las cosas más guapas que me ha pasado en la vida, ¿no? Primero, la persona con que la escribimos, la intentaré convencer, y la tengo prácticamente convencida, que participe aquí en este podcast. Ya hice la primera parte, es una persona genial, es una de las personas que más me ha motivado a mí en la vida. Hemos participado en más de 50 planes juntos en todo el mundo. Joan Cortadella, que fue director muchos años de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la UPC. Nosotros habíamos hecho, Ramón, habíamos dado más de una veintena de cursos de preparación a directivos de la universidad. Y después habíamos hecho muchos planes universitarios, muchos planes estratégicos, procesos estratégicos en universidades de América Latina, de África, de aquí, de España, por la Cátedra UNESCO, y después lo hicimos por Ya Crecer. Y realmente se nos ocurrió tratar de hacer en un libro toda nuestra experiencia sobre los procesos estratégicos en el mundo universitario. Entonces, ideamos el libro se llama La mejor universidad del mundo. Un libro muy interesante porque lo hicimos entre dos personas que nos queremos y tenemos una empatía enorme y coincidencia en valores y en formas de abordar esto, que habíamos trabajado en muchos cursos, que teníamos muchas horas de vuelo juntos en ello, y decidimos que el libro lo íbamos a hacer en dos momentos. O cuando estábamos volando en avión o trasladándonos en tren para la universidad, discutíamos sobre eso. Y después, cuando estábamos aquí en Cataluña, escogíamos un día que era los miércoles, de 6:30 de la mañana a 9 de la mañana, a caminar los dos por la playa. Y caminando por la arena y hablando del libro y decidiendo qué capítulo escribía cada uno y qué.
Y el libro, en esencia, es el siguiente. Es que supuestamente una persona que tiene algo de verdad, pero no es una verdad total, una persona que era la vicerrectora de una universidad, participó en un curso de formación que nosotros hicimos en la Cátedra UNESCO. Y esa persona fue una persona con una avidez de aprender y unos deseos. Y después esa persona nos pidió, cuando ella era rectora de la universidad y llevaba 2 años elaborando un plan estratégico con lo que supuestamente había aprendido de nosotros, que nosotros fuéramos a ver lo que ella llamaba la mejor universidad del mundo. Entonces el libro para mí fue muy interesante porque no es un tocho académico, sino es entrevistas, experiencias con alumnos de esa universidad, con trabajadores, con profesores, de cómo gestionar económicamente una universidad, cómo hacer el plan estratégico de una universidad, cómo llegar a la visión de la universidad. Y al final el libro plantea con bastante coherencia todos los pasos de un proceso estratégico en una universidad. Les invito, si pueden leerlo. Yo sé que creo que tú lo leíste una parte y Javi también leyó una parte. Fue de esos libros que lo disfrutamos un montón. Lo disfrutamos un montón elaborando. Aún tenemos que rendir cuentas porque me dijiste que te tenía que decir... Tenía que adivinar los capítulos que habías leído. Yo había escrito, tú. Exacto. Eso me lo debes. Eso realmente me lo debes. Y Javi también, que está por ahí. Pero hay algunas pistas, en la lectura ya hay algunas pistas. Anteriormente has comentado la importancia de las personas dentro de la organización y el papel que juegan para lograr la estrategia. ¿Podrías argumentar un poco más sobre ello y la importancia de gestionarlas correctamente y fomentarlas? Sí, esto sería como un segundo bloque. No por ser el segundo es menos importante, ni porque le vamos a dedicar menos tiempo es menos importante. Yo me he prometido a mí en la vida, donde quiera que me pare, criticar la monstruosa expresión director de recursos humanos. No puede ser un recurso lo que es el centro. Ninguno de nosotros aceptamos que nuestros hijos son recursos. Nadie dice, recursito, ven acá, sino lo mimamos porque es el centro de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Y el centro de la empresa es tratado para muchos como recursos. Y se posicionan mucho en los temas burocráticos de atender a las personas, todo lo que es la documentación, los papeles, los contratos. Pero en que la persona sea la esencia de la empresa, es que la persona esté motivada, esté comprometido, la persona sea feliz en la empresa, la persona participe. No todas las empresas realmente lo hacen. ¿Y cómo lo llamarías entonces? Hay un proceso interesante, Yuli, perdona que en el mundo se está llevando a cabo en este momento, que lo comparto con ustedes por el valor que tiene el mismo. Se llama el proceso de descosificación de las personas. ¿Cómo hacemos en la empresa contemporánea? Y yo estoy seguro, o estoy convencido que ustedes están dando pasos en este sentido, para que las personas no sean cosas, que las personas sean el centro. Lo más importante, que participen. Algunos en su momento le llamaran componente humano. Si hablas componente humano, es una parte del proceso. Y nosotros diríamos que sería lo humano en la empresa. La clave, la génesis, el pollo, el arroz con pollo, lo más importante. Atender bien a las personas y lograr. Me parece que la mayoría de edad de un equipo de dirección se logra cuando hay un compromiso total de los seres humanos que trabajan allí. Es una tarea tremenda. Es una tarea, los datos leí recientemente de universidades de Harvard, etcétera. Los datos dan que ni el 25% de las personas en las empresas están totalmente motivadas. Y eso es una sangría que después impacta en malos resultados, baja productividad, en de todo. ¿Y cómo lo llamarías? Al final, un ejemplo, el área de nosotros en ALSO, ¿cómo deberíamos definir esta área? Lo humano. Lo humano. Lo humano. El centro. Esto está ligado a un tema, Yuli, que es clave, que es el tema de la inteligencia emocional. O sea, a eso también yo le critico la denominación que le han hecho, porque tal parece que es la inteligencia nada más de las emociones.
Las emociones no son lo mismo que los afectos ni que los sentimientos. Pero no me voy a dedicar a la terminología. Hay dos elementos clave en las personas que dirigen. Su preparación en el área estratégica, en el área empresarial, en el área financiera, que entre paréntesis es muy bajo en los conocimientos financieros. En la educación aquí en este país y en muchos países tiene que profundizar más en lo financiero. La cantidad de personas que no saben ni lo que es un fondo de inversión, ni lo que es la bolsa, ni tienen la idea de lo que es la deuda pública, ni ningún dato es enorme, ni cómo gestionar sus finanzas. Pero bueno, no me voy a dedicar a eso. Hay una parte que es la parte del conocimiento hard, por llamarle de alguna forma. Pero la parte de inteligencia emocional no es segunda de ninguna. Les hago una anécdota que es importantísima. En los Estados Unidos está una figura que lo han oído ustedes seguramente, que es la revista Forbes. Las 100 personas más destacadas de los Estados Unidos en un año en cuestión, ¿vale? Y eso le llaman los Forbes. Y después hay otra figura que es interesantísima, que le llaman los dictatorium. ¿Qué cosas son los dictatorium? Los primeros expedientes de la universidad, que son los que dictan el discurso de graduación. Agradezco a los padres, a los profesores. No siempre agradecen, pero bueno, la persona que se para ahí a ellos. Entonces, se hizo un estudio de cuántos dictatorios eran Forbes y cuántos Forbes fueron dictatorium. O sea, se sobreentiende que el dictatorium es aquel en las universidades norteamericanas, es 100 puntos. Los dictatorios son personas que tienen 99,99. Ese es el dictatorium de esa universidad. Entonces se hicieron el análisis para cruzar las cosas y dijeron, bueno, a ver, los Forbes, ¿qué promedio? Los Forbes de los últimos 10 años en los Estados Unidos, ¿qué promedio tuvieron en las calificaciones? 86.6. Y después se hizo lo segundo. ¿Cuántos de los dictatorios fueron Forbes? No se les va a olvidar el dato. En los últimos 10 años, ningún dictatorio fue Forbes. Luego, saber de un tema es una condición necesaria, pero no suficiente para dirigir algo. Hay cosas más importantes que saber de un tema de tecnología, de gestión empresarial, que es los 4 elementos que coinciden la inteligencia emocional. La conciencia social, la autogestión y la gestión de las interrelaciones sociales. Cuando vemos a continuación las personas que dirigen, vemos la falta que están de inteligencia emocional. La inteligencia emocional no promulga para nada la agresividad, ni la amenaza, ni la soberbia, ni el descrédito, ni el grito a las personas. La inteligencia emocional promueve que seamos inteligentes en esas interrelaciones sociales en nosotros mismos. Yo aprovecho la ocasión que ustedes me preguntan esto y creo que el gurú actualmente de la inteligencia emocional, que invito a que lean sus libros, es Daniel Goleman. Ha hecho un consorcio de las investigaciones sobre la inteligencia emocional con Daniel y es el creador del famoso libro ese, Los 7 hábitos de la gente realmente efectiva. El 8º hábito, los 7 hábitos de la familia efectiva. Y en estos días me he estado disfrutando su último libro, que le invito a que lo lea. Se llama el libro Óptimo. Dice que se llega al estado óptimo de las personas en una empresa o organización cuando el compromiso es total, cuando el compromiso es sin límite, cuando las personas somos capaces de decir todo lo que hago, lo hago como si fuera la última vez en mi vida que voy a hacer algo. Y esto tiene un valor enorme en el desarrollo de la empresa. Es de las cosas por las cuales más tenemos que tirar ese tema de la inteligencia emocional. Por la parte óptima. Para lograr lo óptimo. Para lograr lo óptimo de cada quien. Para lograr, y cuando tú estás comprometido con algo, a ti se te olvida el tiempo.
Cuando estás comprometido en algo, se te olvidan otras situaciones. Tu compromiso te genera satisfacción, te genera felicidad, porque tú crees en eso. Y eso es muy proceso. Es muy importante en cualquier proceso estratégico lograr ese compromiso óptimo, esa optimización. Igual aquí por las cosas estamos en lo óptimo, ¿no? Se nos ha olvidado el tiempo, los cómodos, ¿no? Me pido disculpas que a lo mejor me he No, excedido sí, todo lo contrario, ¿no? Cuando uno está bien... Me siento en un momento óptimo. Estamos bien. Exacto. ¿Te has encontrado empresas o organizaciones en esta situación y en las que no, que seguro que es más que no que sí? Sí. Como que los dirigentes, los líderes, ¿qué acciones deben tomar para llegar a esta nos hemos encontrado en lugares que esto ha funcionado. Evito decir nombres por temas que ya el compromiso, pero que son líderes que siguen mucho todos estos elementos, que conversan mucho, que le dan mucha participación, mucha implicación, que logran la motivación de las personas, que son personas que son sencillas, que no agreden a nadie, que no son soberbios, que siempre tienen la capacidad de escuchar. A mí, tú un poco me preguntabas hoy hablando qué condiciones debe tener un líder. Para mí, tan claro como seguir los 7 hábitos de Stephen Covey. Tener sinergia, tener buena comunicación, comenzar con el fin en mente, el trabajo en equipo, el win-win. El serpent de soul, que es afilar la sierra todos los días, y ese 8º hábito, que es tener una voz propia y encontrar a los demás a que se encuentren su voz propia. Sin embargo, Ramón, Estrella y yo trabajamos en una empresa que evito el nombre, en las cuales el salario anual del 100% de las personas que trabajamos con él era de 6 dígitos. 6 dígitos. Que tenían guardería propia, parking propio, coche de empresa, y que la dieta diaria cuando salían esas personas era de 50 euros. Y fuimos a hacer un trabajo para determinar el bajo grado de motivación y de implicación de esas 200 personas que trabajaban ahí. Por ende, el salario es muy importante, lo material es muy importante, pero hay algo que cada vez se habla más, que es el salario emocional. La capacidad que tenemos que las personas se sientan a gusto con lo que hacen. Relacionado con esto, ¿cómo definirías tú el equilibrio entre vida profesional, vida personal, la importancia de estar en el Ikigai, ¿no? De que cada uno pueda encontrar su Ikigai, y la importancia que tiene en el Ikigai el trabajo, el lugar donde tú trabajas, y también cómo te cuidas en tu vida? ¿Cómo unirías todo esto? Tu pregunta da para 2 temas que lo vamos a alegar. El llamado wellness, que no es otra cosa que en inglés es bienestar. Hay personas, por ejemplo, que no nos cuidamos en todas las facetas de nuestra vida. No voy a hablar de las personas con exceso de peso, no quiero atacar a nadie, pero hay muchas personas que no se cuidan, o no se cuidaban otros en determinados momentos. La salud física, pero que a veces otros que se cuidan en la salud física no se cuidan en la salud intelectual, no leen. Y otros que no saben gestionar sus emociones, otros que se olvidan de la familia, otros que se olvidan de la vida profesional, otros que se olvidan de la parte económica. El llamado wellness es esa persona que intenta aglutinar todo eso, fusionar todo eso, hacer que todo eso converja en una vida plena, en una vida íntegra. Y lo más difícil es precisamente lograr ese equilibrio en todas esas facetas físicas, de dieta, ejercicio, la lectura, el viaje, la vida en familia, la parte intelectual, la parte emocional. Y esto tiene de mucho. Yo he estado, Ramón, te he dicho a ti,
que hemos estado estudiando mucho en los últimos tiempos es la cultura japonesa. Creo que tenemos que aprender un montón de la cultura japonesa. Los japoneses hablan del Ikigai. Se dice que el Ikigai es la fusión, es lo que te hace levantarte cada mañana. Es la fusión entre lo que a ti te apasiona, pero que a su vez es la intersección que eso que te apasiona lo necesite la sociedad, que a la vez que te apasiona, que lo necesita la sociedad, tú estás convencido que eso lo puedes hacer bien y además que sientas que puedes ser retribuido por eso. Cuando tú logras la intersección entre lo que te apasiona con lo que necesita la sociedad, lo que necesita algunos seres humanos, con lo que tú sabes hacer bien, que puedes darla, y que encima de eso te retribuye, esa es la felicidad pura. Ustedes me han oído, y Javi también me lo ha oído, que está por ahí, muchas veces que yo le digo que yo soy una persona muy feliz en mi vida. Llevo más de 4 décadas haciendo todos los días lo que me gusta. Y a veces hasta me retribuye. ¿Qué más feliz se puede ser de haber encontrado tu Ikigai? Aquello que te apasiona, que los demás necesitan, que además tú sientes que más o menos estás en condiciones de hacerlo aceptablemente y que encima de eso te retribuye. La cultura, y hay muchas cosas para lograr el Ikigai. Hay cosas técnicas que no hacemos. Por ejemplo, se habla mucho del Carpe Diem. A veces estamos en el lugar más precioso del mundo, con la persona que más quisiéramos estar, y estamos pensando en otra cosa. Y no disfrutamos, estamos con el móvil haciendo redes sociales o otra cosa. O temas que tienen que ver, los suecos le llaman el slow down, hacer despacio y saboreando cada una de las cosas que tú haces en tu vida. Entonces creo que al final hay libros también de esa cultura japonesa que recomiendo, que sería buenísimo leer y profundizar. Alberto, cambiando un poco de tema, pero que no es cambiando, porque vienes hablando de bienestar, de la importancia de cuidarse, de cómo tú empleas o quieres emplear los 7 hábitos en tu vida, de encontrar el Ikigai o cómo lo has encontrado. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Mira, me gustaría ser recordado. Tiene relación con lo que decía el otro. Una persona muy feliz. He hecho en mi vida, toda mi vida, lo que me gusta hacer, tanto en lo personal, en lo profesional, como en mi familia, en mi pareja, en mi vida familiar. Y una persona porque he cometido muchos errores, pero que todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con la pasión, como estudié de un pedagogo ucraniano que me impactó mucho en mi vida cuando dijo: solo el que lleva fuego en el corazón puede hacer arder el corazón de los demás. Felicidad no es tener lo que uno quiere, sino querer muchísimo lo que uno hace, disfrutar lo que hace. Si soy recordado como un loco que cometió muchos errores, pero todo lo que hizo, lo hizo poniéndole el alma, la vida, el corazón, sería recordado como quisiera ser recordado. Y sobre todo, Yuli, con el gran propósito de Ikigai, de cuando uno se vaya de aquí, porque al final todos nos vamos a ir, dejar un mundo mejor que cuando llegué. Si todo el mundo tuviéramos ese tipo de Ikigai, este mundo fuera mejor. Dejar un mundo, pero con tu pequeña partícula, con las personas que te han escuchado, o que te han resistido, con los grupos, dejar un mundo mejor al que recibiste cuando naciste. Muy bien. Para terminar el podcast, vamos a hacerte 3 preguntas que nos gustaría que nos respondieras. ¿Quién te ha inspirado o influenciado más en tu carrera? Mira, he intentado leer todo lo que he podido. Creo que Sujolinki, que te hablaba, este pedagogo ucraniano, te insisto, de cualquier parte del mundo, me ha influido mucho, pero mucho, mucho, mucho. Los libros de Stephen Covey,
y los libros de Goleman. Son capaces de unir eso que yo te decía, el hard con el soft. Unir la forma de dirigir estratégicamente con lo del ser humano. Me han influido compañeros como este compañero que te he hecho, de que te sugiero que lo invites al podcast. Joan Cortadella, trabajamos mucho. Él es mayor que yo, una vida dedicada a esto y siempre entregado a lo mejor. Y muchas personas han influido en mi vida. El propio pensamiento del héroe nacional del país donde nací, José Martí, me han influido en mi vida. Hay mucha gente que he tenido a mi lado que me ha ayudado en tratar de formar mi Ikigai y tratar de luchar por él. La siguiente pregunta ya nos la has contestado, que es que nos propongas algún invitado para nuestro podcast. Invitar a Joan Cortadellas. Yo hablaré con él si tú me lo permites. Claro que sí. Y puede hablar de tantos temas. Es una autoridad, fue el director de la cátedra UNESCO de dirección universitaria muchos años y es una persona con una sabiduría, una sencillez y una nobleza sin límite. Bueno, pues esperamos tu influencia para conseguir la entrevista. Y por último, en tu filosofía de vida y en tu día a día, ¿cuál sería tu sa de fe? Lo he dicho ya, lo voy a volver a decir. Intentar que cada cosa que hago, hacerla como si fuera la última vez que voy a hacerlo. Si estoy en un podcast como este, tratar de, no sé si lo lograré, pero tratar de hacerlo, prepararme para tratar de hacerlo mejor, comunicarme con las personas. Si leo un libro, disfrutarlo a tope. Si estoy con mi pareja, disfrutarlo a tope. Si preparo una clase, una conferencia, si hago un viaje, disfrutarlo a tope. Disfrutar y entregarse por completo creo que es una forma de hacer que ayuda a los demás. Si estas cosas que ustedes me han preguntado y que con tanto gusto he venido aquí se entienden, se comprenden por parte de algunos, se los agradezco porque estoy satisfaciendo mi pequeño Ikigai, mi pequeña forma de asumir la vida. Muy bien, pues bueno, hasta aquí nuestro primer podcast. Muchas gracias y esperemos que sea el primero de muchos. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes por la paciencia que han tenido al escucharme. Un placer, de verdad. Muy bien.